Uruguay es la unión concubinaria y también las personas conviven muchas veces sin unión concubinaria. Así que hay que ir observando la realidad, ver cómo es que la realidad se va dando. En la medida que la legislación nos vaya proveyendo de instrumentos, vemos qué instrumentos utilizamos dentro de lo que nos permite el sistema normativo para poder interpretar y para poder los jueces fallar sobre las situaciones que se dan. Estuvimos unos cuantos años después de aquella vieja sentencia de Armando Gómez, donde empezó a caminar la jurisprudencia por el lado de que era un enriquecimiento sin causa o por el lado de la sociedad de hecho. Desembarcamos en la ley de unión concubinaria, en la cual hay muchísimas cosas que se discuten, ¿no? Y creo que después de estos dos jornadas que vamos a tener, van a haber muchísimas más, porque una vez que uno se mete adentro, dice, bueno, pero frente a qué estamos y qué aplicamos. La única más o menos certeza que tenemos hoy es que el legislador prevé una cosa y la sociedad civil optó por otro camino. El legislador previó un instituto en el cual estaba estructurado un poco a semejanza del matrimonio, en el sentido de que requería un determinado pronunciamiento de órganos estatales, en este caso del Poder Judicial, el lugar distinto al del matrimonio. Estableció un régimen para qué pasaba si las personas convivían y no habían logrado ese reconocimiento o no lo habían procurado. Y diría que el 150% de los casos que uno vemos en los juzgados, ¿para qué se usa? Para cuando una persona se murió, vivía en concubinato con otra y no se dijo nada antes. Eso es lo que dice el examen de la jurisprudencia actualmente. Yo, con ocasión de hacer la tesis, tuve oportunidad de ver de la jurisprudencia que había, no encontré ninguna sentencia en la cual hubiera algo. Había alguna sentencia al principio en la cual se planteaba una situación en la cual era una pareja de dos personas del mismo sexo que pedían el reconocimiento de la unión concubinaria. Después, lo demás, la jurisprudencia que ustedes podrán ver, se refiere exclusivamente a casos que murió uno de los concubinos o murió una persona que pretende estar en concubinato, que la que supervive pretende estar en concubinato, haber estado en concubinato con ella, y reclama ser heredero, en su caso, o reclama comunidad de los bienes, o reclama derecho a rehabilitación. Bueno, vamos a ver algo de eso, pero vamos a ver bastante de eso, y vamos a ver también particularmente el tema de cómo liquidamos la cuota, cómo determinamos cuánto es la cuota de concubino heredero, cómo determinamos el derecho a rehabilitación, cómo determinamos el problema más discutido en la jurisprudencia, qué pasa con los bienes que se adquieren durante el periodo que va entre el comienzo de la convivencia y la declaración. En eso, ese es el tema que más se discute, ¿no? Y sobre el cual no ha habido una jurisprudencia que por ahora permita afirmar que da un reconocimiento de titularidad común, más allá de que hay posiciones que lo sostienen, pero con muchas reservas. Bueno, entonces comenzamos por buscar sí, lo tenía la obsesión. Está. Entonces, vamos a hacer un paseo por nociones que son básicas, pero conviene recordarlas, que tienen que ver con el matrimonio y la unión concubinaria, y vamos a ir como
cruzándolas, de manera de no hacer todo un bloque de una cosa y todo un bloque de la otra, para que nos permita ir trazando una comparación en el momento. Las preguntas a la orden, yo me reservo el derecho de que en el momento contestarla o después poder contestarlas todas juntas, según vea que la exposición puede irse por las ramas sobre un tema puntual, ¿no? Entonces, el matrimonio lo define el Código como la unión civil permanente con arreglo a la ley de dos personas de distinto o igual sexo. Esta definición fue establecida por la ley 19.075, que es la llamado matrimonio igualitario, donde se incorpora, de mayo de 2013, donde se incorpora la posibilidad de que el matrimonio sea entre dos personas de distintos sexos. Antes no decía nada, por lo menos este artículo. Y se trataron de salvar referencias que había al marido de la mujer, hablando de los dos cónyuges en el resto del código. El acto de matrimonio producirá los efectos civiles que le atribuye este código si fuere celebrado con sujeción a las siguientes disposiciones. Y establece las disposiciones, que no voy a hablar ahora del tema del acta y el acta y la banda del oficial de Estado Civil, eso porque nos quitaría demasiado tiempo, y esto es un curso, es una cosa que trata de abarcar el matrimonio y la unión concubinaria. Dice, pero vamos a cuestiones que tienen que ver con últimas reformas. La edad. Son impedimentos para el matrimonio, dice, primero, ser cualquiera de los contrayentes menor de 16 años de edad. Esto cambia lo anterior, que era 12 para la mujer y 14 para el varón. En el segundo se mantiene igual, y era la falta de consentimiento de los contrayentes. Los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito son hábiles para contraer matrimonio, siempre que se compruebe que pueden otorgar consentimiento. La comprobación se hará por informe médico aprobado judicialmente. Aquí tenemos que tener en cuenta que, si bien muchas veces el código daba pie a que aún los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito se pudieran contraer matrimonio, a partir de las modificaciones que tuvieron que ver con el lenguaje de señas. Primero, el lenguaje de señas como lenguaje del país, y segundo, la posibilidad de actuar con intérprete. Esto ya se quitó totalmente dudas en cuanto a si existía esa posibilidad. No se podía atacar el tema del matrimonio en cuanto a las personas sordomudas que no pueden darse a entender por escrito. El 1279 nos decía, de obligaciones, son absolutamente incapaces los impúberes, los dementes y personas sordomudas que no pueden darse a entender por escrito ni mediante el lenguaje de señas, según lo establecido en la ley 17.378 del 25 de julio de 2001. En este último caso, la intervención del intérprete de lengua de señas es preceptiva para decidir la incapacidad. Los actos en que intervengan personas incapaces no producen efectos ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Quiere decir que, para evitar la discusión frente a una persona sordomuda y para evitar tener que llegar a un informe médico con el lenguaje de señas, si se trata de, si tenemos una persona que interpreta el lenguaje de señas, lo digo, tiene que ser una persona titulada, ¿no? Es el lenguaje de señas, se enseña y se dan certificados, y es como un traductor. El que interpreta el lenguaje de señas es un traductor del lenguaje de señas. Un requisito del matrimonio, que es clarísimo, es el vínculo no disuelto de un matrimonio anterior. Acá, la unión concubinaria no requiere. Es decir, una persona puede estar casada y unirse en convivencia, va a tener que cumplir los requisitos, obviamente va a tener que dejar de convivir con la otra persona, y obtenido el plazo y los demás requisitos, vigente el matrimonio, igual se puede lograr la aprobación de la unión concubinaria. Y viceversa. La unión concubinaria declarada
la declaración de la unión concubinaria. Después, si se quiere casar. Con unión concubinaria, si se quiere casar, si seguía el matrimonio anterior no se puede casar. No, digo, está en unión concubinaria. No está previsto, no está previsto. Lo único que no pueden hacerse, lo único que no puede hacerse es que una cosa que es solamente una especie de esquizofrenia, puede llegar a pensar, que una persona esté casada y que quiera hacer unión concubinaria con la persona con la que está casada vigente en el matrimonio. Eso no puede hacer. Es imposible. Esa es la única situación que no se puede plantear. Pero una unión concubinaria declarada y una unión concubinaria declarada posterior, sí, es posible. Reitero, este tipo de situaciones no se ven. Porque estando en vida es posible hacerlo, pero las personas no van a pedir el reconocimiento de la unión concubinaria. Es decir, no es una cuestión de lógica, es lo que la vida nos dice. No se va a pedir el reconocimiento de la unión concubinaria. Para eso se casa. Para eso se casa. Y que da menos trabajo además casarse. Sí, hace poco una persona me plantearon el tema y yo, bueno, pues que se casen. No, pero que mire que los testigos que están, que esto, que lo otro, pero ¿para qué? Y se casaron. Es más lindo además, hacer fiesta, regalos. Bueno, pero eso es cuestión de empezar. Porque ahora está el tema de las bodas falsas. Así que, sí, hay una que está promocionada por ahí. Ya fue, bueno, lo vi promocionar estos días en Facebook. Lo de las bodas falsas está a la orden del día, ¿no? Y hace poco, en una celebración de 25 años de casados, lo hicieron como una especie de boda falsa. Apareció una persona que hacía las veces del registro civil y era otro el trasfondo, ¿no? Pero bueno, vínculo no disuelto de un matrimonio anterior. Acá sí, sí. Sí. Anterior, se puede haber dos concubinatos. Lo que pasa es que no se va a dar simultáneamente, no sería Sí, requisito sí. un concubinato. Sí, no cuidado. Lo que pasa es que no está reconocido. Entonces, No, puede haber dos sucesivamente reconocidos. Otra cosa, ojo, cuidado. Sí, solucionando la disolución del anterior. Sí, esto existe alguna precisión. Cuando sostenemos que puede haber un concubinato a continuación del otro, primero hay que tener en cuenta una cosa. Lo que no puede haber es un concubinato con sociedad de bienes y que el siguiente concubinato tenga sociedad de bienes vigente. Porque al inscribirse en el registro, eso mismo disuelve la sociedad de bienes anterior, pero solo la sociedad de bienes, no la unión concubinaria. El hecho de adquirir el reconocimiento de una posterior disuelve la sociedad de bienes. Sí, disuelve la sociedad conyugal si existe y disuelve la unión concubinaria anterior. Quiere decir que no, en esas situaciones no se produce un solapamiento de sociedades de bienes. Ahora, para esto tenemos que tener bien claro una cosa. La ley requiere para el reconocimiento 5 años de convivencia. Esos 5 años, de acuerdo con lo que exponemos en el libro, es un requisito que se controla y se cumple en el momento que el juez tiene que resolver. Después, si se separan, no se disuelve la unión concubinaria. Cuidado, jurídicamente no se resuelve. Si se separan, se separan. Y la unión concubinaria sigue vigente. Tan es así que la ley prevé que las únicas formas de finalizar la unión concubinaria, lo vamos a ver más adelante, es que lo pidan judicialmente en un régimen incluso hasta más expeditivo que el de la separación judicial de bienes, porque en este caso el juez no puede hacer otra cosa que decretarlo sin más trámite y sin expresión de causa. Por lo cual está patente la facilidad que hay para disolver el vínculo siguiendo un procedimiento legal. Lo otro es la declaración de ausencia, ¿no? Y lo otro es obviamente la muerte de uno de los concubinatos. Sí. ¿Es por uno solo que se presenta? Puede ser uno solo, sí. Para volver
era el tema que había planteado Sí. aquí la colega. Particularmente en yo he visto sentencia donde se han presentado los concubinos solicitando la declaración, Sí. expresando incluso cuál será el régimen de bienes inscrito en el registro durante el gobierno. Lo vamos a ver. Lo que quiero preguntar Sí. es, entonces, no está establecido, pero ¿sería un impedimento dirimente para el matrimonio? No. Que no esté ¿Para qué? no, ¿Para qué? para un matrimonio posterior de uno de los dos concubinos declarado. La no disolución de la unión concubinaria no. O sea que puede estar vigente No. la unión concubinaria Sí. inscrita y después que dos hijos. Exactamente. El único impedimento que funciona para dirimente es matrimonio disuelto para una tentativa de matrimonio posterior. Después, toda la serie de variantes que se pueden hacer, se pueden hacer. La ley no previó que la unión concubinaria ya declarada fuera impedimento para una nueva. Y para un matrimonio. Cuidado, ese es un tema que tiene que ver con la relación personal. No tiene que ver con el régimen patrimonial. El régimen patrimonial sigue un camino lateral, que lo vamos a ver. Que digo lateral por no decir, porque no es contrario. Ahí lo vamos a ver. El parentesco por línea recta, por consanguinidad o afinidad, sea legítimo o natural. Esto es igual que para el matrimonio, la ley lo prevé así. En la línea transversal del parentesco entre hermanos legítimos o naturales, esto se saca también. El homicidio, tentativa o complicidad en el homicidio contra la persona de uno de los cónyuges. Esto no es así. No es impedimento para la unión concubinaria la tentativa de homicidio, o el homicidio del otro. Está excluido específicamente. Sí es de matrimonio, pero no lo es para la unión concubinaria. Bueno, lo de la falta de consagración religiosa, esto ni se plantea porque no tiene ningún sentido. Existe para el matrimonio. Lo que conviene recordar, sí, que tiene que reclamarse estipulado como condición resolutoria en el contrato y se reclamase el cumplimiento de ella en el mismo día de la celebración. Quiere decir que esto funciona exclusivamente para el matrimonio. El tema de los hijos. Se consideran legítimos únicamente los hijos que proceden del matrimonio civil y los legitimados adoptivamente. Bueno, la legitimación adoptiva, a partir de la ley 18.590, la que tiene que ver con la adopción, la que cambió el régimen, y ahora son los adoptados por el régimen de la ley, tienen el mismo régimen que tenía la anterior legitimación adoptiva. Le digo esto a los efectos de aclarar. A diferencia de lo que sucede en el matrimonio, en la unión concubinaria no tiene ninguna incidencia sobre la filiación, porque la filiación es legítima, o como se llama ahora a partir del Código de la Niñez y la Adolescencia, filiación matrimonial, es para los hijos nacidos de matrimonio, no es para los hijos que nacen de personas unidas en unión concubinaria, declarado o no, siguen el régimen general. Sus padres tendrán que reconocerlos, porque si no, no son hijos extramatrimoniales de las personas que dicen ser sus padres. Acá hablamos un poquito sobre el tema del matrimonio y la presunción de legitimidad. A partir de la ley de 19.075 hubo modificaciones porque no es poca cosa que personas del mismo sexo puedan tener a su cargo hijos que la ley los llame, les atribuya la paternidad con el mismo carácter que la paternidad de personas casadas cuando las personas son de distinto sexo. Y lo llama, el código empieza a hablar de, adopta la terminología de progenitor jurídico, ¿no? Quiere decir, personas que a los efectos de la ley es padre. Y dice, viviendo los cónyuges de consumo y sin perjuicio de la prueba en contrario, la ley considera al otro cónyuge jurídicamente progenitor de la criatura, ahí me falta un verbo, habida por su esposa durante el matrimonio. Esto, en términos de matrimonio de personas de distinto sexo, es muy entendible. Es lo que decía hasta la ley, que cuando hay una persona, mujer, que tuvo un hijo y está casada, la ley presume al marido padre. Esto requiere, vamos a ver algo sobre el tema, pero planeándolo muy porque es un tema bastante
complejo. Dice, las personas legitimadas por la ley podrán destruir esta presunción acreditándolo que el vínculo biológico no existe. El famoso tema de la contestación de paternidad por parte del padre mismo o por parte de la madre o por parte del hijo o por parte del concubino de la madre. Dice, exceptuarse de lo dispuesto en el inciso anterior, quiere decir que no pueden impugnar la paternidad. Dice, las personas que están imposibilitadas biológicamente entre sí para la concepción y antes de la fecundación del óvulo, ambos acepten bajo acuerdo expreso y escrito ser progenitores jurídicos del hijo matrimonial. Bueno, de lo que se trata acá es de que aquellas personas que hicieron un acuerdo para hacer una fecundación in vitro y establecieron que el hijo nacido allí se atribuyera a las personas que hicieron el acuerdo, lo que se trata es una especie de recoger lo que es la famosa teoría del acto propio. Quien aceptó esa situación, mayor de edad y capaz, no puede pues impugnar la filiación de ese chico porque el procedimiento comenzó en virtud de ese acuerdo, que es lo que la doctrina llama acuerdo de progenitura jurídica. Es un acuerdo para que se los considere padres, y eso tiene recepción legal y lo fundamental, lo que quiere quedar claro acá, es que lo que no es admisible es que esas personas impugnen la paternidad. Es la ley 1975. ¿Se acuerdan ustedes que hasta el régimen de la ley del Código de la Niñez y la Adolescencia era muy restringida la posibilidad de impugnar la paternidad, ¿no? Incluso por el padre, tenía un plazo muy corto, ¿no? Y era muy difícil la prueba. Si lo había empezado, los herederos podían continuarla. Si no lo había empezado, la podían empezar, pero tenía un plazo también muy corto. A partir del Código de la Niñez y la Adolescencia, que es un cambio muy profundo en la materia, donde se abrió la posibilidad de reconocimiento, se estableció que esa presunción dejaba de ser casi absoluta, la llamábamos absoluta especial, a pasar a ser relativa, y se modificó, entre otras cosas, el artículo 214, que vieron como habilita que al ser presunción relativa, habilita la prueba. Una cosa también interesante es, ahora sí entrando más al tema de la nulidad, más al tema de el régimen de los bienes del matrimonio, es que en sede de nulidad matrimonial, si bien no tiene mucha aplicación práctica porque nulidad de matrimonio en sede civil no existe, ¿no? Pero dice así, no podrá sin embargo decirse la nulidad de matrimonio contraído por individuos de los cuales uno o los dos eran menores de 16 años al tiempo de la celebración, cuando han pasado 180 días desde que ambos cónyuges cumplieron 16 años, cuando la mujer ha concebido antes de los 16 años o antes de vencerse los 180 días sobredichos. Entonces, establece los plazos para la nulidad del matrimonio. Esto, dado las facilidades cada vez mayores que hay en cuanto al divorcio, ya no se usaba con menos facilidades, mucho más ahora, que es posible hasta que el varón pueda pedir la disolución de la sociedad conyugal, y cuando hay problemas de comunicación entre los cónyuges, bueno, piden eso y en 6-7 meses está. Ni que hablar de cuando no hay problema de comunicación, fraguar no es muy difícil, fraguar un divorcio por riñas y disputas, en que todos sabemos que firman las dos partes, van a la audiencia, hacen el alegato en una audiencia, y si hay mayores no precisan intervención fiscal, y casi que se van en el con la sentencia bajo el brazo. Y ahí estuvo el Parlamento 2 proyectos por los cuales el divorcio en sede notarial, por lo cual se va a hacer posible que por un acto antiescribano se haga el divorcio con determinadas condiciones. Eso ya existe en España hace por lo menos 2 años, ¿no? Existe también en Colombia, existe en Cuba. Quiere decir que es una tendencia que en poco tiempo estará por acá.
una cosa importante que tiene que ver con la filiación, ¿no? Que los hijos del matrimonio son siempre legítimos, aun cuando haya mala fe de alguno de los cónyuges. Eso ya estaba establecido en el código, pero recordando que filiación matrimonial tiene que haber matrimonio. Si no hay matrimonio, la filiación será extramatrimonial. Creo que el nombre mismo es un poco más amigable decir extramatrimonial que decir natural o ilegítimo, y nos da la pauta de que la filiación matrimonial es solamente para los de matrimonio. Acá la ley también podría haber establecido algo distinto, ¿no? Pero también, por otro lado, al no ser impedimento para la unión concubinaria la existencia de un matrimonio anterior, ya el hecho de que haya filiación matrimonial para los matrimoniales, como que era un paso bastante fuerte pasar a que tuvieran filiación matrimonial. No obstante, ustedes ya saben que en cuanto al derecho hereditario tiene la misma cuota, las diferencias siguen estando en cuanto a la existencia de peculiar beneficio ordinario para los matrimoniales, que no existe para el otro, y que los ascendientes naturales no son herederos forzosos. Los naturales no son herederos forzosos. Perdón. Sí. ¿Qué significa no obstante la mala fe? ¿Qué se entiende por mala fe, digamos? Eso alude a lo que el 208 hablaba del matrimonio putativo, cuando decía que hubiera mala fe de parte de alguno de los cónyuges que tuviera conciencia de que el matrimonio era nulo, la conciencia de la existencia de un vicio. Pero ahí primero se consideraba que eran ilegítimos y después se pensó, bueno, pero ¿qué culpa tienen los hijos de que los padres hayan estado de mala fe? Hay que ponernos en la situación de cómo era el régimen de los hijos legítimos y cómo era el régimen de los hijos naturales, ¿no? Para los que dieron sucesiones antes del 87, en el cual los hijos naturales llevaban 2/3 de lo legítimo, muchos de ustedes de repente no eran ni nacidas, a esa fecha, ahí, bueno, que tenía un poco más de sentido saber el contenido de las diferencias. Hoy por hoy no hay diferencias, entonces, a la luz de aquello, digo, bueno, no, pero, a ver, ¿qué importa la mala fe? Cada uno son legítimos o son naturales. Después, cuando se igualaron, ya la diferencia empezaron a perder sentido, pero la ley fue poniéndose un poco más clara en este sentido. Los efectos de la nulidad matrimonial van por el mismo lado en cuanto a los bienes. Dice, la nulidad producirá respecto a los bienes del matrimonio los efectos siguientes. El pensamiento del código es: si hay una declaración de nulidad, el matrimonio tuvo una cierta vida, el matrimonio operó civilmente, el matrimonio contrató, los terceros no tienen forma de enterarse, y frente a ellos solicitan información, no hay información registrada de capitulación matrimonial, es social conyugal. Porque desde el punto de vista estrictamente técnico podemos decir, bueno, pero si se anula el matrimonio, se anula todo. Entonces, no hubo matrimonio, tampoco hubo sociedad conyugal, ¿no? La ley hace aquí una ficción. Entonces dice, si hubo buena fe de ambos cónyuges, cobrará cada uno sus bienes, incluso su mitad de gananciales, y conservará las donaciones y ventajas pactadas, no patadas, al contraer el matrimonio. Si hubo mala fe de los dos, se practicará lo mismo, salvo que las donaciones y ventajas pactadas serán nulas, y si hubo mala fe, si la mala fe tuvo de parte de uno solo, recobrará sus bienes propios, más perderá la mitad de gananciales y todas las donaciones y ventajas matrimoniales, para hacerse las breve. Acá pone el acento en cuestiones en las cuales los terceros tienen poco que ver. Pero lo que queda en pie es el régimen matrimonial de sociedad conyugal habido durante la vigencia de ese matrimonio, desde la boda hasta la declaración de nulidad. Y la mala fe pone el acento en que si ellos hicieron capitulaciones y pactaron ventajas, ahí altera, porque las ventajas tienen que ver exclusivamente con los cónyuges. Puede haber en la relación contractual algo que tenga que ver con los terceros, pero ya el error, el error al que se induce no sea tan
no sea tan grande. Si la mala fe tuvo de parte de uno solo, este recobrará sus bienes y perderán la mitad de ganancias. Entonces, sociedad conyugal, liquidación, en el 2010 que dice la mitad para cada uno, no. Usted, mala fe, usted no lleva nada. Pero existieron bienes gananciales, ¿no? Y existió el régimen patrimonial con relación a los acreedores, que es lo que interesa. Acá lo que busca el legislador es la protección del tercero, que por más buena fe y diligencia que pusiera, no podía estar en conocimiento que tenía embrionariamente una nulidad que después se hubiera planteado judicialmente. Esto es para ver una situación excepcional en el Código, aunque en la práctica esta situación no se da porque no hay nulidades matrimoniales. No, en sede civil no hay nulidades matrimoniales. Régimen económico, sociedad conyugal. Bueno, el 1938 dice: antes de la celebración del matrimonio, los esposos pueden hacer las convenciones especiales que juzguen convenientes antes de la celebración del matrimonio, con tal que no se opongan a las buenas costumbres y se conforme a las disposiciones establecidas en los artículos siguientes. La ley, solo a falta de convenciones especiales, rige la asociación conyugal en cuanto a los bienes. Quiere decir que, como todos ustedes ya conocen, si no hay capitulaciones matrimoniales, rige la sociedad conyugal. Es el régimen que establece la ley en subsidio y es el régimen que tienen la mayoría de los matrimonios, el régimen de la sociedad conyugal. La sociedad legal, o modificada por pacto escrito, empezará el día de la celebración del matrimonio, no puede estipularse que empiece en otra época. Quiere decir que a falta de pacto, o a falta de pacto que la modifique totalmente, yo las únicas que he visto por ahora son las que establecen la separación absoluta de bienes. No he visto otra. Por ahí ustedes alguna han visto otra. Por lo cual, ante una capitulación matrimonial, diríamos, de las que suceden todos los días, separación absoluta de bienes, entonces cada uno funciona desde el punto de vista patrimonial como de la misma manera que se para los otros. En la unión concubinaria, vamos a ver, la ley prevé la posibilidad de que haya convención. Vamos a ver cómo funciona eso, qué requisitos tiene, a partir de cuándo rige. En la unión concubinaria, vamos a ver un poquito qué nos dice la ley en cuanto al concepto. Dice: se considera unión concubinaria la situación de hecho derivada de la comunidad de vida de dos personas, cualquiera sea su sexo, identidad, orientación o opción sexual, que mantienen una relación afectiva de índole sexual, de carácter exclusiva, singular, estable y permanente, que no resulta alcanzada por los impedimentos dirimentes establecidos en los numerales 1, 2, 4 y 5 del artículo 91 del Código Civil, según lo que vimos. Entonces, primera cosa, la convivencia ininterrumpida de al menos 5 años en unión concubinaria genera los derechos y obligaciones que se establecen en la presente ley, sin perjuicio de la aplicación de las normas relativas a las uniones de hecho no reguladas por ella. Entonces, lo primero que hay que despejar: cuando no se obtiene el reconocimiento, en principio, porque si no se logran tener los requisitos, sea porque se presentaron los dos en vida y están de acuerdo, sea porque cesaron la convivencia y uno de los dos planteó que se declare que en tal periodo hubo una unión concubinaria, bueno, ahí, y no se logra, ahí seguimos manejándonos con los mismos instrumentos que teníamos hasta ese momento, hasta ahora. No hay un plazo. No. Es decir, si no se logran probar los requisitos, bueno, habrá que seguir el camino que la jurisprudencia ha manejado, que como ustedes saben, es el de la enriquecimiento sin causa o el de la sociedad de hecho. Así que sigue vigente la posibilidad de hacerlo.
no hay ningún impedimento, incluso la ley lo establece así. Situación de hecho derivada de la comunidad de vida. Entonces, volviendo a la unión concubinal, y esto sirve tanto para la que se presentan ambos cónyuges en película, como para la de que se da comúnmente, que cuando muere uno, el otro te pide el reconocimiento. Tiene que probarse que hubo comunidad de vida. Tiene que probarse que hubo convivencia. Existen hoy infinidad de formas en las cuales la pareja se relaciona y no es cuestión de hacer un elenco acá, pero hay situaciones en las cuales se han planteado en la jurisprudencia y bueno, la última bastante curiosa que he visto, no curiosa por el hecho, sino curiosa por la interpretación, ¿no? Resulta que era una pareja que ambos vivían en un mismo edificio, ¿no? Y unos días se quedaban a dormir en un apartamento y otros días se quedaban a dormir en otro apartamento. Cada uno vivía solo. Y entonces cuando hubo el reclamo de unión concubinaria, uno salió diciendo que no había hogar común, ¿no? Y hay una sentencia que dice que no había hogar común. Ahora, yo creo que me parece a mí, humildemente, que hay que pensar un poquito más en el tema. El hogar, lo que uno siente como hogar, es decir, no es el lugar físico siempre. El hogar es lo que yo siento como hogar con una persona determinada y que puedo tener el asiento en distintos lugares, pero lo que tiene que haber es la comunidad de vivencia con otras personas, por eso, convivencia. No es vivencia en un hogar, sino que se trata de una situación entre personas. Entonces, partir de que la ley habla de convivencia y partir de que habla de lo que tradicionalmente se ha hablado de hogar común, no quiere decir que el hogar común sea un solo lugar, ¿no? Y a partir de ahí establecer excepciones. En el caso planteado, que a mí me sirvió para reflexionar un poco más sobre el tema, digo, bueno, pero ¿de qué se trata? De una situación entre personas, no de una relación entre un lugar físico y las personas. Las personas en común viven en distintos lados, pero están juntas o casi siempre juntas. Es decir, tienen, o decir, pero independientemente de eso, tienen vocación de convivir, y la vocación de convivir la desarrollan tanto si estar entre semana en un lugar y fin de semana en otro lugar. Otra cosa es, una cosa bastante común son las relaciones de fin de semana, que ahí ya el tema es un poco más complejo y ahí hay que tratar de ver cómo manejamos la intención de las partes. Porque una cosa es, si yo está bien, en la semana son 3 whatsappitos por día, porque si no, las cosas que me pasan a mí, las cosas que me pasan a él, no estoy para eso, ¿verdad? No estoy para eso, ¿no? Y después, el fin de semana, sí, a full, a morir desde el viernes de noche hasta el domingo de noche. Y bueno, son opciones. Por supuesto, uno no está buscándolas ni aún pero ahí existe convivencia o no existe convivencia. Bueno, habrá que ver, ¿no? Bueno, Ininterrumpida no se cumple. bueno, y también está el tema de que es ininterrumpida, ¿no? Bueno, ahí está, por ejemplo, el caso de una persona que está en una unidad militar y de repente por ahí, para no convivir, ya se arrestaron, si se queda. Pero ahí la voluntad es otra. Bueno, por eso, pero hay que aprobarlo. Bueno, situación de hecho derivada de la comunidad de vida. El tema de las becas, el tema de los traslados temporarios de trabajo, el tema de la enfermedad con internación, que eso se utiliza como que en un sentido reverso, digamos, ¿no? Muchas veces la jurisprudencia nota que acompañantes, cuando se muere la persona, le piden el reconocimiento de la unión concubinal.
Y eso ya, los tribunales de apelación de familia, por más que en primera instancia muchas veces lo han manejado y lo han aceptado, los tribunales en eso son implacables. Además parece que lo huelen, se dan cuenta enseguida y dicen, el tribunal, el juzgado no lo huele. Y no hace lugar. Claro, obviamente. Bueno, situación de hecho derivada de la comunidad de vida. Entonces, se trata de una situación de hecho. Esto es importante porque enseguida, la ley uruguaya lo que hace al consagrar la unión concubinaria es transformó, le dio un estatus jurídico a una determinada situación. Yo cuando defendí la tesis, los profesores españoles me decían, no, pero usted está hablando de una situación que no son parejas de hecho. La unión concubinaria es un instituto jurídico estructurado que tiene un estatus, ¿no? Pero no es una situación de hecho. La situación de hecho deja de ser en el momento que la ley habilita que el juez reconozca y lo introduzca dentro de un determinado estatus. Antes es una situación de hecho. Porque los hechos tienen que darse. Tiene que darse la comunidad de vida con las características que vamos a ver ahora a continuación. Sí. No, me queda la duda si hay entonces jurisprudencia que hoy cada vez más son las parejas que tienen esa vocación de convivir, pero viven en apartamentos distintos. Entonces, Se está discutiendo mucho ese tema. eso se está discutiendo. Se está discutiendo el tema, sí. Sí, porque también se da, por ejemplo, el caso de personas que, si bien los dos viven, dejaron de convivir y uno le reclama al otro que la unión concubinaria, que hubo unión concubinaria durante el lapso. Eso se puede plantear. Lo vamos a ver. Eso se da también. Eso se da. Sí. Dos personas que están en situación de matrimonio, que se separan y entran en situación de concubinato con personas distintas. Sí. Tienen a 18 vínculos Sí. matrimonial previo. Sí. En ese caso, ¿pueden solicitar, por ejemplo, la declaratoria de concubinato con la nueva pareja que formaron después de los 5 años? Sí, siempre y cuando prueben, como vamos a ver ahora después, exclusividad de convivencia con esa pareja. Con la nueva pareja. Claro, es uno de los requisitos. ¿Y cómo funciona el régimen de bienes? Porque si yo... Eso es lo que vamos a ver. Eso, despacio, eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver con más detalle. Dos personas. Digo dos personas porque cuando se tramitó la ley, en la facultad vinieron los colectivos de LGTB y en uno de los colectivos planteó la posibilidad de que fuera de más de dos, ¿no? Estoy hablando del año 2007, antes de la ley, 2006, 2007, antes de la ley. Eso en la discusión parlamentaria, está claro, quedó absolutamente desechada. Pero ya existe en Brasil, ¿no? Y ya existe en Colombia, ¿no? Y no sé si en México. Y ya existe en la vida. Se llama la trieja. En uno de los teleteatros de estos que andan por ahí, los alumnos se ríen porque yo digo que a veces las veo. Lo que pasa es que uno estudia situaciones de vida, ¿no? Y las situaciones de vida no es que ahí se anticipen. Cuando los teleteatros las tratan, las novelas las tratan, es porque ya existen. Y eso ya era en la época de Balzac, era así. Ustedes leen las novelas de Balzac y Balzac les dice cómo era el comercio, cómo eran los jueces, los fiscales, y usted piensa y proyecta como uno ve ahora y dice, bueno, pero esto es parecido, ¿no? Entonces, las novelas televisadas o escritas, lo que dicen es lo que pasa en la realidad, no es que inventen. Alguna gente se entera por ellas, ¿no? Pero otras no. Y bueno, cualquiera sea su sexo, identidad o opción sexual. Acá había una necesidad absoluta de establecer discriminación, de establecer no discriminación. Entonces, para señalar que no se discriminaba cómo fueran las personas, cómo sean las personas que quieran
pedir el reconocimiento de la unión, dijo, cualquiera sea el sexo, la identidad o orientación o opción sexual. Modestamente creo que bastaba con sexo. Porque ¿qué es lo que pasa? Independientemente que estemos de acuerdo o no con el género o el no género, a mí, yo cuando era chico me enseñaron que había el brin, el sefirtón y el vaquero. Eso era el género que entendía. Ustedes me dirán que yo soy antiguo, misógino, estructurado, todo lo que quieran. Pero si decimos, nadie puede negar que la persona tenga una identidad que no la reconozca o que la reconozca. Sexo tiene. Entonces si decimos, cualquiera sea su sexo, ya está. No precisa decir más nada. Porque si es un elemento que podemos considerar objetivo, la persona tiene un sexo, no. Aunque él ideológicamente piense que es otro, pero tiene un sexo. Aunque sea el que él piensa, es un sexo. Bueno, entonces ahí ya alcanza con eso, Cualquiera sea su sexo. y eso es independiente de la identidad, de la orientación o de la opción sexual. Es independiente. Pero había una necesidad de marcar criterios que honestamente creo que con marcar uno solo ya alcanzaba. Bueno, por eso el sexo siempre es el sexo. Entonces, tiene que haber una relación afectiva. La relación afectiva no puede ser relación, una relación no afectiva, laboral. No. Tiene que ser de índole sexual. Y acá está el tema de, si bien no es posible que sea una unión concubinaria entre hermanos porque están dentro del impedimento, tampoco podía plantearse unión concubinaria entre primos sin opción sexual, sin que fuera de índole sexual. Tampoco podía ser situaciones de comunidades de vida de personas, religiosas o no, que viven en comunidad y si no hay relación afectiva de índole sexual y de carácter exclusiva, singular, estable y permanente. Lo de exclusiva y singular se han escrito, por lo menos acá, ríos para distinguir una cosa de la otra, ¿no? Podemos pasar el curso solo referido a eso, a qué diferencia tiene exclusiva de singular, pero en definitiva, si falla alguna de ellas, ya está, queda fuera. Si la persona tiene una relación con dos personas al mismo tiempo, en la que supuestamente convive, ya no hay exclusividad. Entonces no se plantea el tema y creo que estable es una cosa que más que nada tiene que ver con la percepción que uno tiene, bueno, como que dice, esta pareja se ve que funciona. Y permanente también es bastante difícil de diferenciar de estable, pero quiere decir que permanece. Nada que, es decir, no se piense por ningún momento que permanente quiere decir indisoluble, para nada. Permanente quiere decir que permanece. Tampoco poner el acento hasta cuándo permanece, no interesa. Para la ley dice permanente y no especifica demasiado más. Sin estar unidas en matrimonio entre sí. Esto sí tiene que ser claro, ¿no? Dos personas unidas en matrimonio no pueden reclamar unión concubinaria entre sí. Sí, pero lo que la ley no dice es que dos personas unidas en unión concubinaria no puedan casarse. No es impedimento. Es una especie de esquizofrenia jurídica aplicada a la vida de todos los días. Porque ¿para qué? De repente para legitimar a los hijos. Sí. No, pero digo, el trabajo de pedir el reconocimiento de la unión concubinaria no es el tema de vivir y después casarse. No. Me refiero a la unión concubinaria y después casarse. Aclarada. Y que no resulta alcanzada por los impedimentos dirimentes de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la... Bueno, como vimos más temprano, el primero tenía que ver con la edad, el segundo tiene que ver con la capacidad, y el cuarto y el quinto tienen que ver con el parentesco. El tercero no. El tercero no va. La declaratoria de reconocimiento judicial de concubinato tendrá por objeto determinar. Siempre tiene que haber una resolución judicial
que haga lugar al reconocimiento de la unión concubinaria, siempre. Si no, no ingresa en el régimen de la ley 18.245. Si no, es una especie de concubinato simple. La particularidad además que tiene la unión concubinaria, que a diferencia del concubinato simple, el concubinato simple sigue la regla que viene en la época del derecho romano del more uxorio. Y el more uxorio es entre varón y mujer, porque more uxorio, mor quiere decir vivir o conducirse, y uxor en latín quiere decir mujer, por lo cual es el que vive con mujer. Más machista no se podía hacer, ¿no? Hasta en la forma como se lo dice, ¿no? Entonces, se incluyó especialmente en la discusión parlamentaria de la Cámara de Diputados, que fue donde más se discutió del tema, establecer la denominación more uxorio para que no quedaran dudas de que se habilitaba la posibilidad de que la unión concubinaria fuera entre personas del mismo sexo. Bueno, el juez que resuelve el contenido mínimo de la sentencia es establecer la fecha de comienzo de la unión, esto vamos a ver bastante a continuación, y la indicación de los bienes que han sido adquiridos a expensas del esfuerzo global común para determinar la parte constitutiva de la nueva sociedad de bienes. Quiere decir que acá hay dos cosas mínimas. Primero es la fecha en la cual comenzaron a convivir. Fecha en que comenzaron a convivir, ¿no? Y después establecer si adquirieron bienes durante el tiempo que va entre el comienzo de la convivencia y el momento que se pide el reconocimiento, con esfuerzo o caudal común y por título oneroso. Sí. Al decir esfuerzo caudal común, quiere decir que si el bien hubiera sido adquirido, no se hubiera hecho con una subrogación legal, uno de los concebidos adquiere bien con un capital propio. Ahí está totalmente fuera. Está totalmente fuera. Totalmente fuera. Sí, estamos en el periodo anterior al reconocimiento, en el cual claramente que es la utilización de fondos propios, tiene que ver la utilización de fondos propios, la utilización de fondos comunes, ¿no? Y la utilización esfuerzo, ¿no? la utilización de fondos comunes, esfuerzo común, va a significar que tenga que ser incluida en la sentencia. Vamos a ver después con qué efectos, ¿no? Porque este es el tema más discutido en la ley. Pero hay que indicarlos esos bienes. No es cuestión de reclamar después, hay que indicarlos esos bienes. ¿Quiénes están legitimados para pedir la declaratoria de reconocimiento? Bueno, en vida, ambos convivientes. Ambos convivientes en vida pueden pedirlo, ¿no? Los dos actuando conjunta o separadamente. Convenciones concubinarias. Dice, se le aplicará, lo vamos a ver con más detalle después, se le va a aplicar el régimen de la sociedad. En lo aplicable se utiliza el régimen de la sociedad conyugal y se salvo contar de común acuerdo por otra forma de administración de los derechos y obligaciones que se generen durante la vigencia de la unión concubinaria. Esto ha sido interpretado como que pueden establecer cualquier régimen de bienes a regir durante la unión concubinaria, durante el tiempo de vigencia de la unión concubinaria. Pero esto sería después de la declaración. A partir de la declaración. Sí, lo que se establece en las convenciones concubinarias, razonando en paralelo, es como lo que se establece en las capitulaciones matrimoniales. Van a regir siempre a partir de el momento de que se considera que empezó el régimen de unión concubinaria. Sí, pero el problema es que el registro no las inscribe. ¿Quién escribe? Ahora sí. Sí, Sí. Ahora sí, Sí. claro, por la separación. Sí, ahora... Ahora sí, porque bueno, al principio yo hice... sí, eso, un breve raconto de lo que pasó en el registro por ese tema. Al principio había mucha reticencia en el registro, después pedían que las partes hicieran capitulación matrimonial e incluyeran una cláusula de capitulación concubinaria, lo cual tenía la pega de que si lo inscribían, no estaba claro que la ley habilitara la inscripción de la capitulación concubinaria,
Y entonces digo, bueno, la inscribo como para decir, cobro la tasa, inscribo igual y después que se arregle como pueda, hablando en términos del ejercicio notarial. La última jurisprudencia del registro es que el registro reconoce que una convención concubinaria autónoma y sola, establecida ella sola, el registro la inscribe. Yo la terminé como prueba, porque la escritura pública con fecha cierta y Claro, la además- información de las partes, pero no Además, otra cosa que también sirve, muy bien dicho, como prueba, porque, y muchas veces me han preguntado novios o parejas que hace poco tiempo están saliendo y que parece, bueno, viene bien, pero lo patrimonial es lo patrimonial y el corazón tiene su lugar, y no hay que entreverar y que bueno, todo eso, ¿no? Por lo menos es suficiente prueba por escrito, en el peor de los casos. Cuando no, prueba preconstituida. Cuando no, acto propio de la persona que lo firmó. Porque quien firmó una convención concubinaria donde estableció el régimen de separación absoluta de bienes, después no va a poder venir a reclamar que hubo bienes, ni que hablar de los posteriores a la resolución, pero anteriores, porque para que exista la posibilidad de que estos bienes sean considerados comunes, tiene que nacer un régimen de sociedad de bienes, porque lo que la ley hace es, nace la sociedad de bienes, y cuando se cumplen los requisitos, puede llegar a considerarse que los bienes adquiridos durante el periodo anterior al reconocimiento sean comunes. Pero para ello, tiene que haber nacido la sociedad de bienes para el futuro. Si no nace la sociedad de bienes para el futuro, el tema de la comunidad de bienes durante el periodo de la convivencia anterior al reconocimiento no se plantea. Ahí sería sociedad de... Ahí no se plantea. Ahí puedo utilizar los instrumentos que hay, pero no se plantea. Porque ¿de qué se trata? De hacer un régimen parecido a la sociedad de bienes, a la sociedad conyugal, pero que el régimen entre en vigencia. Si no entra en vigencia el régimen de sociedad de bienes, no puede hablarse de sociedad anterior por más que tenga los requisitos durante el periodo en que no ha habido reconocimiento. Entonces, siempre es buena cosa plantear una capitulación o convención concubinaria, como se le quiera llamar, para establecer un régimen de separación de bienes si es que se quiere evitar alguna reclamación posterior. Esto es un buen instrumento para que después le estamos sacando al cliente la posibilidad de un lío posterior. mismo en el caso de que fallezca, si vienen los hijos, los herederos. También. En Además, Perdón, me da una consulta. Sí. Esa convención puede otorgarse, obviamente, antes del reconocimiento, pero... no, es que no puede ser de otra manera. No, ya Sí. sé. El problema, la pregunta es ¿en el plazo previo de los 5 años o aún pasados los 5 años la pueden otorgar igual antes del reconocimiento? No, siempre antes del reconocimiento. O sea, si Sí, van sí, 10 sí. años de concubinato, Sí, igual sí, lo sí, pueden sí. otorgar. Ella, de repente, se llevan bien y a los 6 meses dice, mira, hay onda, pero no sé, como se dice ahora, hay onda, pero no sé, no tengo miedo hoy, pero yo no sé si voy a tener miedo dentro de unos tiempos, y están mis hijos y esto y lo otro. Bueno, el tema es lo de siempre, ¿por qué no se hace muchas veces capitulaciones matrimoniales? No, Y si está- no, pregúntale a Zaira Nara. Está claro, lo de los 6, o sea, antes de los 5, el problema es después de los 5. ¿Cómo? Perdón. El problema es después de los 5, donde sí se nacen. No. Es el tope en cuanto al plazo es el reconocimiento. Incluso más. Claro, pero el reconocimiento ¿Alguna? no tiene por qué hacerse a los 5, se puede hacer a los ¿Cómo? 15. Perdón, no. Que el reconocimiento no tiene por qué hacerse a los 5, se puede hacer a los 15. Exactamente. Entonces, ¿podrían otorgarse esas convenciones en el caso del 10? Sí. No, incluso más. Incluso más. Ahí hay distintas posiciones en cuanto a si es hasta el momento del presentar el escrito, durante el procedimiento hasta el momento de la resolución, o hasta el plazo en el cual la sociedad entra en vigencia, que es a partir de la emisión del registro. ¿No? Porque hay quienes sostienen que todo tiene que ser presentado en el mismo escrito, creo que esta es la posición de la doctora Rivero, y que el juez tiene que tener conocimiento de la situación en el momento que se haga el planteo de reconocimiento del organismo concubinario. Quiere decir que tiene que ver lo personal y lo patrimonial, tiene que estar reflejado
en la situación que están pidiendo la habilitación. Quiere decir que en el peor de los casos es la presentación conjunta del escrito con el escrito de la convención concubinaria. Bueno, igual es antes del reconocimiento. Sí, por De eso. todas formas, porque presentaron el escrito siempre va a ser antes. No, pero le digo, bueno, siempre es, lo que pasa es que hay quienes plantean que aun cuando se presente el primer escrito, durante el desarrollo del procedimiento, porque no se olvide acá habría testigos, prueba, audiencia que se podría presentar a la audiencia. No, hay quienes sostienen que solamente hay que hacerlo cuando uno presenta el escrito, precluye la posibilidad de hacer capitulación, convención concubinaria. Pero en cualquier caso, no precisa que sea dentro de los 5 años, no. Lo de los 5 años es para la definición de la convivencia y que durante ese plazo se hayan cumplido los demás requisitos. Perdón, doctor, Sí. si yo te voy a hacer una declaración de concubinato, Sí. la semana que viene, o sea, me convendría presentar hoy un escrito con esa convención. Claro. No, perdón. No, perdón. Anterior. Para pedir al juez la convención puede ser, en todo caso, anterior al escrito. Bueno, por eso digo, tiene que ser Anterior al escrito, nada más. escrito, nada más. En cualquier tiempo anterior al escrito. Y como la capitulación matrimonial. Exactamente igual. Yo hago la capitulación, no surge efecto, entiendo el caso. Sí, lo que sucede es que Sí, pero ahí hay una en la posición, posición. por ejemplo, de la doctora Rivero, hay una suerte de homologación por parte del juez, con relación, lo cual, en lo personal, Declarativo. en lo personal, creo que eso no tiene texto legal para sostenerse que sea una homologación, pero cuando digo respecto a la ley no lo establece, pero la ley es una ley en la cual yo diría que ustedes no encuentran, por lo menos en la facultad, esto no va dicho con ningún ánimo peyorativo, nada, sino que lo que hemos discutido de la acción, no hay 3 personas que opinen lo mismo sobre el mismo tema. Y digo no hay 3 porque la doctora Rivero y la escribana Ramos escriben juntas, ¿no? Por lo cual es muy difícil que pero además en general la plantean las cosas como de una posición, pero los demás, yo en cosas coincido con ellas, en otras cosas coincido con Arezzo, en otras cosas coincido con Domingo Gil, en otras cosas coincido con Iglesia, en otras cosas coincido con Carosi, en otras cosas, es decir, van a ver, lo vamos a ir diciendo de las distintas cosas que se plantean. Una pregunta. Sí. ¿De cualquier manera no prevé que la convención concubinaria empiece a surgir efecto a partir de la declaratoria del concubinato? No está previsto expresamente en la ley. Vamos a ver cuándo empieza a surtir efecto. El efecto lo vamos a ver ahora más, pero un poco, para adelantar un poquito, porque aprovechando mientras se arregla esto, empieza a surgir en el momento que se inscribe en el registro. Porque es cuando nace el registro. Otro tema de discusión. ¿Cuándo nace el registro? Vamos a ver. Registro de publicidad. Dice la ley, el reconocimiento inscrito de la unión concubinaria dará nacimiento a una sociedad de bienes que se sujetará a las disposiciones que rigen la sociedad en cuanto, la sociedad conyugal, debe decir ahí, en cuanto les sean aplicables. Acá hay 2 posiciones sobre el momento en que nace el régimen de sociedad de bienes, cuando no ha habido convención concubinaria y se inscribe en el registro, el oficio, en el registro general, en el registro nacional de actos personales, general de actos personales, sección regímenes matrimoniales, el oficio que le comunica que se ha resuelto por parte de un juzgado el reconocimiento de la unión concubinaria. La ley dice el reconocimiento inscrito de la unión concubinaria. En esto llego a la posición de Arezzo y de Domínguez Gil, que el régimen nace en el momento que se inscribe. Quiere decir que la inscripción es constitutiva. Porque la ley dice que lo que hace nacer el nacimiento de la sociedad es el reconocimiento inscrito. No obstante, la Cátedra de Derecho Registral de la Facultad, la doctora Rivero, la escribana Ramos, la doctora Carosi, sostienen que el régimen nace entre los concubinos en el momento en que quede ejecutoriada la sentencia que hace lugar al reconocimiento. Y respecto de terceros, nace el momento de la inscripción. Yo creo que,
La ley dice otra cosa. de publicidad. La ley para mí, la redacción que tiene es una inscripción constitutiva, no es una inscripción declarativa, ni mucho menos una declaración de tipo noticia como es la de la repartición, ¿no? Esto, reitero, el tema de la jurisprudencia casi no se ha planteado, porque casi no se han planteado casos en los cuales haya un reconocimiento anterior a la muerte de alguno de los. El problema no tiene poca trascendencia, ¿no? Porque se plantean los mismos problemas que pueden plantearse cuando dos personas están casadas y por ahí hicieron capitulaciones matrimoniales y mientras no las inscriben en el registro, para los terceros están en sociedad conyugal, porque no hay inscripción de la capitulación matrimonial y entre ellos hay sociedad conyugal, hay capitulación y el régimen que haya apuntado en la capitulación. Y eso, como no se plantean situaciones en las que las personas pidan el reconocimiento de la unión concubinaria, esto ya es algo que parece que no tener reverso, porque desde el momento en que las parejas del mismo sexo pueden casarse con infinitamente menos dificultades que en este régimen, prácticamente no va a ser muy pocas las situaciones que se van a plantear. Solamente podrá ser algún caso en el cual una persona esté casada anteriormente y después se quiera hacer una unión concubinaria, pero eso no. Entonces, para las situaciones de parejas que en vida piden el reconocimiento, las sociedades de bienes van a ser con la inscripción al registro, según la posición a la que adhiero, o nacerá entre los cónyuges en el momento de que quede ejecutoriada la sentencia que hace lugar al reconocimiento, y respecto a terceros, la inscripción es le da efectos a partir de la inscripción al registro. Sí. Perdón. De acuerdo a su posición, ¿por qué la ley no sería más fácil decir con la inscripción en el registro de reconocimiento nace la sociedad? Lo que pasa es que la ley dice el reconocimiento inscrito, o sea que le da al reconocimiento el valor de nacimiento de la sociedad. Si no se inscribe, no nace. Pero ahí yo creo que la ley, al decir el reconocimiento, es una discusión teórica. Digo, yo me filo más a la posición de Rivero y de Ramos, pero si no diría la inscripción en el registro de la sentencia de reconocimiento hacen hacer la realidad. No lo vamos a cambiar ahora. No. Lo que pasa es que el reconocimiento inscrito, es decir, si no hay reconocimiento, es un requisito que, si no y el reconocimiento cuando no está inscrito, ¿qué sucede? ¿Nació la sociedad conyugal o no nació? ¿Nació la sociedad de bienes o no nació? Es decir, uno razonando por contrario puede decir que si no está inscrito el reconocimiento, no nació la sociedad. Además, otra cosa, y esto un poco de ley Frenda, ¿no? Mirando la situación de los terceros, ¿no? Que son los que pueden sufrir las dificultades con el manejo de los bienes que hagan los concubinos. Mirando la situación de los terceros, la existencia de una comunidad de bienes, la ley tiene que ser muy clara. Tiene que ser una situación, porque cada vez que nosotros hablamos, por ejemplo, de esto es vigente entre las partes pero inoponible a los terceros, y ahí se nos crea un caos tremendo cuando nosotros tenemos que defender a la parte o tenemos que defender a un acreedor, ¿no? Y ahí siempre estamos llenos de tercerías en las cuales ese tema está, usted diría, bueno, pero usted está sacando el trabajo a los abogados, lo cual, pero yo tengo las dos profesiones, pero como que uno tiene que buscar instrumentos que den certeza al operador jurídico. Y la inscripción, como está planteada acá, la inscripción que sea constitutiva, bueno, aclara bastante la situación. Usted me dirá, bueno, de la otra forma está claro, pero es un régimen hasta ese momento y otro régimen hasta este momento. Respecto de unas personas, un régimen, y respecto de otras personas, otro régimen. Pero es como la separación de bienes judicial. Bueno, otro tema, sí. Pero lo que pasa es que ahí no he establecido de ninguna manera
no está establecido claramente que la inscripción es lo que hace inoponible lo tercero. Claro. Pero acá dice que la sociedad nace con la inscripción. En fin, bueno. ¿Auxilio? Es la inscripción constitutivo que modifica o extingue la situación jurídica, lo hace la sentencia. Yo entiendo. Bueno, otra situación, acá vamos a la situación más común, es cuando ha fallecido uno de los convivientes. Cualquier interesado, una vez declarada la apertura legal de uno de los concubinos, la legal de uno de ambos concubinos. La ley habla de declarar la apertura legal de la sucesión. Ahí se comió la palabra. La apertura legal de la sucesión no se declara, ¿no? La apertura legal de la sucesión se da con la muerte, por lo cual ahorramos todo una parrafada sobre ese tema. Está claro, la ley quiso hablar de la muerte. Es la muerte lo que habla, porque si no se hace la apertura, no se da la posibilidad de que se pida la unión concubinaria, la declaración de la unión concubinaria. Entonces, el sentido común nos dice que cuando hablamos de apertura legal, ya la ley lo ha admitido, el Código Civil también. Apertura legal nos estamos refiriendo al caso de la muerte. Quiere decir que cualquier interesado lo puede pedir a partir de la muerte. Durante la vida de ambos, solamente lo puede pedir uno de ambos. Y cualquier interesado, como dijo Pedro Grullo, es cualquier interesado. Quiere decir que un acreedor puede pedir el reconocimiento de la unión concubinaria porque un acreedor, más allá de que nazca o no la sociedad de bienes, porque resulta que el concubino puede ser heredero, aunque no haya sociedad de bienes. Y ahí va a tener derecho, y ahí va a tener un bien sobre el cual poder trabar una medida precautoria para poderse cobrar. Esto es lo que hablamos antes. Entonces, ¿de qué bienes? Cuando hablamos de los bienes que integran la unión concubinaria, sabemos que los bienes que integran la sociedad conyugal, sabemos que en principio son gananciales los adquiridos por título oneroso durante la vigencia de la sociedad conyugal. El artículo 1964, que también rige en materia de unión concubinaria, esto lo admite toda la doctrina, incluso la doctora Rivero y la doctora Ramos, que son bastante reticentes en cuanto a la aplicación de la mayoría de las disposiciones de sociedad conyugal hacia la sociedad de bienes. Se reputarán gananciales todos los bienes existentes, el poder de cualquiera de los cónyuges, al tiempo de disolverse la sociedad, si no se prueba que pertenecían privativamente al marido o a la mujer a la celebración del matrimonio o que los adquirió después por herencia, legado o donación. Esto, como tradicionalmente se ha enseñado, es una inversión de la carga de la prueba. Una disposición de la misma naturaleza existe en el derecho español. Esto supone la existencia de una sociedad conyugal. Y en sede de unión concubinaria supone la existencia de una sociedad de bienes. Los bienes en poder de los concubinos durante la vigencia de la unión con sociedad de bienes, al momento de liquidarlos, si no se prueba que son individuales, que son propios, ¿no?, se presume que son comunes. Sí, pero no, esto es una presunción general. Esto es una presunción general. Ahí cabrá al otro decir no, es propio porque cuando se adquirió no hubo esfuerzo común.
si estamos en la posición de la doctora Rivero y de la doctora Ramos. La doctora Rivero y la doctora Ramos sostienen que esta presunción rige, no obstante por lo cual, si hay duda al momento de la liquidación, hay que probar que hay sociedad de bienes, ¿no? Y si no se prueba que son propios, serán comunes. Sin perjuicio de lo cual, para que los bienes sean comunes durante la vigencia de la sociedad de bienes, para la doctora Rivero requiere además que haya esfuerzo o caudal común. Para el resto de la doctrina, basta que sea adquirido por título oneroso. Pero esto se aplica por... Esto se aplica para todo. Siempre que hay sociedad conyugal, ¿no? siempre que hay sociedad, porque es una presunción. Ah, pero habla de gananciales. Si no, pero, perdón. La presunción del 1964 rige para el caso de que existe sociedad de bienes entre concubinos. Para el caso que hay unión concubinaria y sociedad de bienes vigente entre los concubinos. Yo estoy en una situación de sociedad de bienes porque estoy en unión concubinaria. Al momento de disolverse la sociedad de bienes, ¿no? Si yo no logro probar que algo es propio, la ley lo presume común. Pero parece algo. Seguro. Porque es una Estamos hablando de unión comunitaria reconocida. exactamente. Unión concubinaria reconocida. Y ahí por adelante. Unión concubinaria reconocida. La presunción, eso no se discute. Lo que sí va a dar lugar a que si yo estoy seguro que ese bien no es común, voy a tratar de probar que es propio. ¿En qué etapa procesal? Y la prueba, ¿En qué etapa procesal? cuando se cuestiona, ¿En la liquidación o cuando yo lo denuncio? Si yo denuncio un reconocimiento judicial de unión concubinaria entre personas vivas, denuncio que durante ese periodo de 5 años adquirieron bienes. sí, La otra parte, si se opone en el propio proceso que de bien extraordinario de reconocimiento o en la liquidación de esas acciones. en la primera oportunidad que tenga para hacerlo. La ley prevé la posibilidad de que haya oposición en ese momento. Claro, se está Porque la ley manda, la ley obliga a citar a todos los que pudieran tener interés. Es decir, ahí ya no está solo la persona que estuviera casada y el matrimonio estuviera vigente, sino que cualquier acreedor, cualquier tercero que pueda tener interés. Entonces ahí uno actúa con la mayor diligencia posible y por lo menos deja planteada la oposición. Bueno, acá, Una pregunta. sí, Yo me quedé con el tema de con esfuerzo o caudal común. sí. ¿Cómo se resuelve o qué es la diferencia cuando, aparte es algo totalmente real y que se da en la práctica, Sí. uno de los dos tiene un dinero y compran un terreno y entre los dos hacen la casa, lo que fuera, ¿sí? Con una casa, con lo que fuera, compran un auto, entre los dos, no sé, se lo mejoran. Sí, ese es un tema de prueba. Es un tema que queda sujeto a la prueba. La única particularidad que he visto, en esto sí he visto alguna sentencia, que cuando habla de esfuerzo caudal común, a la hora de hacer la asignación de cuotas, también se dice, bueno, ¿cuánto importa el esfuerzo? ¿Qué porcentaje de la integración del precio significa? ¿Qué porcentaje del valor es el esfuerzo del otro? ¿Qué porcentaje de valor es el que puso el dinero? No, bueno, pero bueno, la jurisprudencia lo ha ponderado ese tema y ha resuelto en ese sentido. Ahora, yo he reflexionado sobre el tema y digo, bueno, pero si aplicamos el régimen de la sociedad conyugal, la sociedad conyugal, lo que se divide entre los dos socios o ex-socios es el fondo líquido de gananciales. Y el fondo líquido de gananciales se divide por mitades. Por lo cual, el 2010 dice que el fondo líquido se divide por mitades, antes decía entre marido y mujer, ahora dice entre ambos cónyuges. Entonces creo que no corresponde hacer una ponderación del esfuerzo, porque si se aplica el régimen de la sociedad conyugal, ¿no? Si lo aplicamos, utilizamos la división por igualitaria. Si no, estamos yendo en otra cosa que puede ser muy justa, muy equitativa, pero no es lo que dice la ley. La jurisprudencia, en algún caso que yo he visto, opta por ponderar el esfuerzo y dice, bueno, acá fueron 30% para uno, o 60% para uno y 40% para otro. Se afilia la posición de Ramos. Sí,
Ahora, he visto una sola sentencia en eso. Una sola sentencia manejando ese tipo de... Porque, en general, las sentencias que he visto, todas tienen que ver con existe o no existe sociedad de bienes. En la mayoría de los casos no existe sociedad de bienes, se sostiene que no existe sociedad de bienes, y la persona, si tiene derecho a heredar, para lo cual requerirá que no haya hijos, ¿no? Ni descendientes, de ahí, y como heredero, no como liquidación de la sociedad de bienes. Sí. En la posición de Rivero de las presunciones contrarias, se presumen gananciales, Se presumen comunes. Salvo que se suele levantar. Esta posición del esfuerzo caudal común Sí. aplica para esas presunciones contrarias, o sea, serán gananciales siempre todo comunes, siempre que yo pruebe que la transacción por lo que deriva en caudal común, solamente Rivero entiende que sería un bien propio. Para el resto de la doctrina no, si yo lo adquirí con caudal común. A ver, vamos a recapitular. No. Vamos a ordenar un poco las ideas. La presunción funciona en general. Quiere decir que yo planteo un bien y digo que es común. Yo no tengo que probar que es común. Yo manejo la presunción. Si la otra parte no está de acuerdo, tiene todos los instrumentos de oponerse, pero tiene que probar que es propio. Para probar que es propio, la única que admite en la doctrina, por lo que entendí, la parte Sí. es Rivero, que admite que se puede probar que es propio, me refiero específicamente al caudal común, Sí. ¿no? Sí. O sea, para Rivero podría probar que esa presunción es cierta, admitiendo que se adquirió con el caudal de esfuerzo común. Para el resto de la doctrina no sería una forma de probar el contrario. No, perdón. Vamos a recapitular un poco lo que hay. Acá hay que distinguir. Si se trata de un bien adquirido durante la vigencia de la sociedad de bienes, salvo Rivero, los demás sostenemos que lo adquirido por título oneroso, igual que en la sociedad conyugal, es de la comunidad. Rivero agrega la necesidad de esfuerzo caudal común, aún durante la vigencia de la sociedad. ¿Cómo? La ley habla de el esfuerzo caudal común para los adquiridos con anterioridad. No habla del esfuerzo caudal común para los adquiridos con posterioridad. Es decir, a ver, el matrimonio, la adquisición de bienes durante el matrimonio, es los que adquieren por título oneroso son gananciales. No habla del caudal común ahí. Claro. La ley no concubinaria hace referencia a la necesidad de esfuerzo caudal común para los adquiridos en el tiempo anterior al reconocimiento. Porque el artículo 5, ¿qué bienes son los que se indican? Los que se adquirieron en el periodo de la convivencia anterior al reconocimiento. Y para ellos, ¿cómo? Acá dice durante la vigencia. Pero estamos hablando de los anteriores. Claro. Estamos haciendo la prestación para los anteriores. Los anteriores son los que requieren esfuerzo caudal común. Los posteriores, solamente la ley pide título oneroso, porque si no, razonando, si no, están en peor situación que los cónyuges. Y de lo que se trata es, en alguna medida, de llegar a un régimen bastante similar, porque esa fue la vocación del legislador. Es decir, tratar de igualar, en la medida de lo posible, la situación de los concubinos a la situación de los cónyuges. Creo que no es como que discriminar favorablemente en favor del concubino, sino todo lo contrario. Discriminar en contra es pedir que además haya esfuerzo caudal común durante la vigencia de la sociedad conyugal, durante la vigencia de la sociedad de bienes. Esa es la idea. Si nosotros le pedimos más requisitos para los cónyuges, bueno, me parece que no es lo que la ley. Además no surge el texto. El artículo 5, léalo el artículo 5, cuando habla de lo que pide, lo que la ley está pidiendo para el caso de los bienes que se indican. Los bienes que se indican al momento del reconocimiento son los que fueron adquiridos con esfuerzo caudal común anterior al reconocimiento. Los posteriores, ¿cómo? Se recorta de 5 años para atrás. Si yo hago un reconocimiento, Sí. ahora digo que la sociedad,
conyugal desde el 2009 a partir Sí. del 2009. Los bienes adquiridos del 2009, Sí. la sentencia dice que la sociedad de bienes no conjugal rige a partir de ahí. Sí. Pero el 2009 hasta adelante, esos no tienen que ser adquiridos, no tienen que ser probados que son adquiridos para la Los posteriores no. Los anteriores sí, solamente los anteriores. Los anteriores al reconocimiento. A ver. A no ser que yo haga una convención que diga que alguien es Bueno, propiedad que hicieron. acá de lo que estamos, perdón, acá de lo que estamos partiendo de la base que no hubo ningún tipo de convención. No hubo ningún tipo de convención. No. El efecto del reconocimiento y aún el efecto del nacimiento no tiene efecto retroactivo. Rige para el futuro. El equivalente de iglesia sostiene que tiene efecto retroactivo. Como ven, van apareciendo personas que han estudiado la ley y que aparecen posiciones parcialmente diferentes entre ellos. El equivalente de iglesia sostiene que hay efecto retroactivo. En lo que coincide toda la doctrina es que el resto de la doctrina es que no hay efecto retroactivo. Entonces, ¿qué estamos marcando? A partir del nacimiento de la sociedad de bienes, ¿no? Es o no necesario el aditamento de, además de ser título oneroso, haya esfuerzo total común. ¿Dónde es que estaba en duda? Se despeja en el momento de la sentencia si había o no había comunidad durante el periodo anterior al reconocimiento. Entonces, ¿para qué pedir un requisito que tiene que ver con la propia existencia de la comunidad, el propio conocimiento de la existencia de la comunidad para reconocerlo por el juez? ¿Qué sentido tiene pedirlo después que ya el ordenamiento jurídico habilitó al juez y el juez lo hizo? Decir, señores, acá existe una sociedad que nace desde que lo resuelva yo o de que salga el registro, según la posición que yo tenga, pero que no es necesario que se pruebe además que hubo esfuerzo total común durante el otro. Porque si no, como que la ley lo que quiso es tratar de proteger la situación, en especial de la mujer, por el egoísmo connatural a nosotros, los varones, de comprar cosas solo a nombre del varón y no dar ninguna participación a la otra persona. Porque este tema se resuelve muy fácil, compareciendo juntos de manera que ambos tengan el mismo derecho, o se resuelve también tentando que por lo menos tiene una parte de un cuarto, por lo menos, a favor del otro concubino, de manera de dejarlo un poco mejor cuando se muere. Si utilizaran esos documentos que ya existían, no sería necesario entrar en el embrollo que nos metimos con estas interpretaciones que da la ley, de las cuales hemos visto algunas, pero vamos a seguir viendo. ¿Está claro eso? Me refiero exclusivamente a se supone la existencia y el nacimiento de la sociedad de bienes, y lo que está en cuestión es si a partir del momento que está vigente la sociedad, la adquisición de un bien a título oneroso requiere además la prueba del esfuerzo total. Y eso es lo que no había. Sí, exactamente. Primero dice que sí. Bueno, nosotros analizamos bastante a fondo el tema del libro. Al que le interese la argumentación lo puede ver ahí más a fondo, no da para hacerlo acá porque es una nunca, no va para atrás. La ley le reconoce el efecto de que cuando declararon que existen determinados bienes con determinadas características, título oneroso, esfuerzo total común, ahí se lo considera como eso. Porque dice que es para integrar las partes de la futura sociedad. Sí. Parece contra la segunda. No, no. Para que quede así como No, no, no. claro con este ejemplo. Sí. Hay una concubinato que no puede declarar. Se declara hoy y se inscribe mañana en el registro, no se tendrá efecto que a partir de hoy o a partir de mañana, pero hoy se declara. Sí. La sociedad, la fecha de inicio fue 5 años. Sí. Si yo compré. No, perdón. Lo que se inició fue la convivencia. La convivencia, Sí. perdón. Si yo compré un auto durante la convivencia, yo tengo que pagar con el esfuerzo total. Sí. Si el auto lo compré después de la declaración de la gestión, eso es lo que se presume.
Claro, sí. Para más fácil. Sí. Porque se entiende aplicable el numeral primero del artículo 255 del Código Civil, que habla de la ganancialidad y dice: los adquiridos a título oneroso durante la vigencia de la sociedad conyugal a costa del trabajo común, bien se haga la adquisición para la comunidad o para uno solo de ellos. Tradicionalmente hemos aprendido, Baferreira lo enseñó, también Sestao, que el texto del artículo debe contextualizarse a la luz de disposiciones sobre la subrogación de bienes propios y de recompensas, ¿no? Acá, últimamente, Rivero y Ramos han puesto el acento en que el 1955 habla de la costa del caudal común. ¿Qué significaría eso? Pero a costa del caudal común, y acá no estoy citando al doctor Rivero ni a Ramos, sino que estoy haciendo una interpretación personal. La doctora Ramos y el doctor Rivero no desconocen, y lo dicen específicamente, ¿no?, que el régimen como está estructurado en materia de sociedad conyugal no puede desconocer que, si bien una adquisición durante el matrimonio se haga con fondos propios, si esos fondos no cumplen con los requisitos que mandan los artículos de subrogación para que el bien sea propio, el bien es ganancial, sin perjuicio de las recompensas. Pero la propiedad del bien, la titularidad del bien es uno adquirió el bien en régimen de gananciales, podrá ser administrado por él exclusivamente, pero el bien es ganancial administrado por quien lo adquirió, sin perjuicio de la recompensa, pero el carácter del bien es ganancial. Porque el ganado, cuando lo consideramos como universalidad, no el ganado de feria, que lo consideramos de forma individual, tiene un régimen propio que establece que cuando el capital propio de cada uno de los cónyuges se componga en todo parte de ganados que existan al tiempo de la disolución, se reputarán gananciales las cabezas que excedan las aportadas al matrimonio. Para no entrar en el régimen, lo dice todos los que han estudiado el régimen, para no entrar en la disquisición del seguimiento trazable de cada uno de los individuos que integran el ganado, dice, bueno, acá, si el ganado es propio, si había ganado propio, el ganado va a ser la misma cantidad de cabezas que había al momento del nacimiento de la sociedad, es propio. El número de cabezas que excedan son las cabezas que son gananciales. Independientemente de que mueran unas, y los que estén no son los que están en el momento de la disolución, la ley lo trata como un conjunto al ganado y toma en cuenta la cantidad de cabezas. Al momento de comenzar, tantas cabezas, esas son las propias. Al momento, y cuando, si el número excede, si el número de cabezas excede, ahí las que exceden son ganancias. Si hay menos, el que pierde es el de las cabezas propias y el otro no gana nada. Adquisición de cuota por indiviso de sociedad, y la propiedad de las cosas de que uno de los cónyuges poseía por indiviso y que durante la vigencia de la sociedad se hiciese por dueño por cualquier título oneroso, pertenecerá por indiviso a dicho cónyuge y a la sociedad en proporción a las respectivas cuotas. Compran dos personas solteras y luego una de ellas casada con una tercera le compra su cuota aparte. Esta es la situación. Cuando alguien tenía algo en condominio con otra persona y después tenían algo en condominio con B, A se casa con C y después resulta que B le vende a C, bueno, o le vende al mismo A. Entonces, la cuota es que se ganancializa, no se ganancializa todo el mundo. Exacto. El trabajo realizado durante la vigencia social, cualquiera sea la fecha en que se pague. Acá, como vamos, rige el criterio de lo devengado. Se devengó salario durante la vigencia de la sociedad, el salario ese es salario, no servicio de retiro como se decía antes, no indemnización por despido, es salario.
Los bienes adquiridos por hecho fortuito, el hecho fortuito juega un papel decisivo, por ejemplo, lo que se gana en el puede hacer durante la vigencia de la sociedad conyugal. El ejemplo que ponemos en clase, que es cuando alguien compra un boleto de 5 de oro y el premio sale después, el premio ganancial y el precio del boleto es lo que la sociedad conyugal le debe al cónyuge que compró el boleto con anterioridad a la vigencia de la sociedad. Un saludo a la bandera, ¿no? Frutos percibidos o devengados durante la vigencia de la sociedad conyugal. Bueno, los frutos naturales, cosechas frutales o vegetales se adquieren por su percepción y los civiles en proporción al tiempo. Los frutos de los bienes de los hijos, lo que recibiera alguno de los cónyuges por el usufructo de los bienes de alguno de los hijos de otro matrimonio. Acá es el famoso usufructo legal, ¿no? Cuando alguno tiene hijos de otro matrimonio, tiene que ser hijo del matrimonio. No solo porque dice la ley, porque si no, no tiene el usufructo legal. El usufructo legal es uno de los atributos de peculio beneficio ordinario de los hijos matrimoniales. Si son hijos extramatrimoniales, los padres tienen la administración, pero no tienen el usufructo. Entonces, esta hipótesis no se plantea. Por eso es que se habla de los hijos de otro matrimonio. ¿Qué estamos? Hacemos el corte. Bueno, sí, nos da tiempo para ver el 1955, que es un artículo que en materia social conyugal se las trae, ¿no? Que dice que es ganancial el aumento de valor de los bienes propios de cualquiera de los cónyuges por anticipación en la sociedad o por la industria de cualquiera de ellos. Aumento de valor quiere decir que si yo tengo una casa y hago una barbacoa, ¿no? Como consecuencia de que hice la barbacoa, aumenta el valor. Nace un crédito a favor de la sociedad. Es decir, la casa es propia, ojo, propia. Si es ganancial, eso sigue la regla de la excesión. Pero si la casa es propia, también sigue la regla de la excesión. No obstante lo cual, nace un crédito por el aumento de valor. Y solo el aumento de valor. El aumento de valor puede ser mayor a la inversión, o puede ser igual, o puede ser menor que la inversión. Una cosa es el aumento de valor y otra es el crédito por recompensas, que puede existir por la inversión de capital social en un bien propio, que también surge paralelamente, surgen las dos cosas, después habrá que compensar, porque genera ganancialidad del aumento de valor, reitero, no del bien, y también habrá que ver de dónde salió el capital invertido para eso. Si el capital salió de la sociedad, será de ganancial. Y si salió de fondo propio y se prueba adecuadamente de acuerdo a los requisitos de la subrogación, ahí el capital habilita al nacimiento de una recompensa. Requiere este aumento de valor que haya habido anticipación de la sociedad. Quiere decir que para que haya aumento de valor, si el capital no es ganancial, no se produce técnicamente el aumento de valor. Si es propio, habrá lugar a recompensa. Habrá que discutir mucho sobre la recompensa, porque es esta aplicación de un bien propio, de capital propio sobre bien propio. Ahí hay que afinar bien el tema. En principio no surgiría tampoco derecho de recompensa. Para calcular el aumento de valor, aumento de valor vendría a ser, para resumir, aumento de valor marcado. Pero si no está apoyado en una integración de fondos efectiva, no es aumento de valor que me hayan hecho un shopping y se haya valorizado para hacer un shopping. No es aumento de valor que haya cambiado el trazado de una carretera y yo tenga un campo y tenga más valor por el trazado de la carretera. Aumento de valor por inversión. Si no hay inversión de capital social, igual se genera aumento de valor. Ese aumento de valor no genera crédito por crédito ganancial por recompensa, porque no es un valor contable. Dice,
Para calcularlo hay que tomar el valor actual del bien y el que tendría sin mejoras, aunque consideradas al tiempo que las mejoras se realizaran. Las estimaciones hacen surgir recompensas de la sociedad contra el cónyuge dueño del bien mejorado. Ese es el aumento de valor. En definitiva, se trata de una recompensa. No, esta presentación quedó acá, pero igual estamos terminando. El 1955, numeral 6, inciso segundo, tiene que ver, el 1955, numeral 6, inciso segundo, tiene que ver con la famosa inversión de la cesión. Es la construcción en suelo propio de uno de los cónyuges durante la vigencia de la sociedad conyugal. Como todos ustedes saben, es una situación de excepcionalísima dentro del régimen jurídico, que ya prácticamente casi que no existe en el sistema de derecho comparado de regímenes patrimoniales entre cónyuges, y que, de acuerdo a lo que se ha visto en la jurisprudencia, y lo hemos tratado bastante en la Comisión de Derecho Civil de la Asociación de Escribanos del Uruguay, dado que es excepcional, lo que se entiende es que debe haber sido construido todo durante la vigencia de la sociedad. Y construido quiere decir que la habilitación municipal se concedió durante la vigencia de la sociedad conyugal, perdón, el permiso se concedió durante la vigencia de la sociedad conyugal y la habilitación se hizo durante la vigencia de la sociedad conyugal. Se es muy estricto porque la interpretación, porque es una disposición excepcional, ¿no?, que va en contra de todo el sistema, en el cual el sistema dice, bueno, lo construido en un lugar por accesión es del propietario. Y acá tradicionalmente se ha dicho que se trata de una inversión de la accesión. En este caso, la doctora Rivera y la doctora Ramos sostienen que esta disposición no es aplicable porque es excepcional. Y como es excepcional y se estableció exclusivamente para el matrimonio y no se previó específicamente que regiera para la unión concubinaria, no regiría para la unión concubinaria. Yo no estoy de acuerdo con esta posición. Para la unión, por ejemplo, una unión concubinaria, en la cual hubiera una sociedad de bienes y uno de los dos tuviera un bien propio y se resolviera a construir en un bien propio, en ese caso, aunque se construyera en el bien propio, no se daría la hipótesis de ganancialización del bien por construcción en suelo de uno, de propiedad exclusiva de uno solo de los otros. Fíjese que la ley dice que tiene que ser terreno propio de uno de los cónyuges. Pero no llevaron al tribunal eso. Es decir, lo que es unanimidad es que la disposición es absolutamente excepcional, por lo cual la interpretación debe ser estricta, ¿no? Basado en el carácter estricto de la interpretación, la doctora Rivero dice que eso no rige para el concubinario. La posición que yo en esto sigo, la posición de Arezzo y de lo que aquí, me parece que por el hecho de ser estricta no quiere decir que a la unión concubinaria no se aplique. Estricta en cuanto a los requisitos que sea necesario exigir para que se configure la situación. Sí, pero el hecho de que la construcción, cumplido los demás requisitos, produzca la inversión de la accesión. Ahora, en la práctica es muy difícil que se dé, por la sencilla razón de que no hay sociedad de bienes entre vivos. No se da. Es decir, no hay uniones concubinarias en las cuales las dos partes pidan el reconocimiento de la unión, nazca la sociedad de bienes y sigan conviviendo. Como para disolver. Es decir, lo que sí se podría discutir, ojo, lo que sí se discutir, y en esto sí me parece que no rige, es si se trata de la construcción en un terreno propio de uno de los concubinos antes del reconocimiento, ahí el tema no se plantea,
¿Por qué no se plantea? Porque no hay sociedad de bienes. Entonces, como no la hay, y no hay retroactividad de los efectos de la constitución de la unión concubinaria, no puede plantearse que la construcción de el terreno propio de uno durante un periodo en el cual ni siquiera hay sociedad de bienes, ¿no?, provoque que se invierta la naturaleza del bien y pase de ser propio a ser ganancial. Entonces, ¿qué serían esas condiciones? Y ahí las construcciones son propias. Otra cosa, ojo, aquí lo que tenemos que distinguir es el carácter de las construcciones, que por accesión son del titular del terreno, y por otro lado, probar que la inversión le produjo algún enriquecimiento a la otra persona. Pero yo creo que es claro. Exactamente. Porque, reitero, no hay un régimen de comunidad en el momento anterior de la vigencia. Hay situaciones excepcionales que la ley habilita a que se dé la mutación cuando se produce que se mencionaron determinados bienes, ¿no? Ahí se habilita la ley a que produzca una mutación. Y el periodo posterior, que en el periodo anterior la ley habilita a que se considere que se produjo la mutación, en esto coincido con la otra contra el resto de la doctrina, ¿no? Pero no hay sociedad conyugal. La ley excepcionalmente lo habilita y lo dice expresamente. En el periodo posterior, ¿por qué aplicamos? Porque la ley dice que es lo aplicable, lo cual es un tema discutible si es aplicable o no. Yo entiendo que es aplicable, el doctor Rivero entiende que no es aplicable, pero en la práctica del ejercicio de todos los días no hay sociedad de bienes por ahí. Había una convención para proteger a no había eso. Bueno, lo que pasa es que acá lo pueden pactar en la convención concubinaria. Contra eso se puede pactar en contrario, no es de orden público. Si nosotros planteamos la clásica separación de bienes absoluta, le ponemos una bomba a todo el régimen y no existe régimen de comunidad. Tampoco se puede plantear bienes anteriores a un adquirido con el esfuerzo total común. Si pactamos una separación judicial de bienes, tampoco se puede plantear que los anteriores sean comunes, porque la posibilidad de que sean comunes o no anteriores depende de que nazca la sociedad. Que ahí no es que la sociedad tenga un efecto, sino que excepcionalmente se acepta que en determinadas situaciones denunciadas pueda tener una determinada naturaleza o dé lugar al nacimiento de un crédito. Este es el tema más discutido. Es decir, yo estoy de acuerdo con el doctor Rivero en decir que los bienes denunciados pasan a ser comunes si nace la sociedad de bienes. El resto de la doctrina dice que hay un crédito por recompensa. Y ahí la jurisprudencia sigue a Domínguez Gil y Arezzo en el sentido de que solamente hay un crédito por recompensa, por el valor del bien de la sociedad contra el cónyuge que era el cónyuge comprado. Bueno, sí, y seguimos, sí. Pero sí podría, antes del nacimiento de la sociedad, sí lo que podría es un enriquecimiento sin causa. O sea, el terreno es propio y se construye. Ojo, yo estoy hablando dentro del régimen, no digo que no hay nada. Digo, en la ley 18.146. Pero la otra parte no queda. Sí, no. Desamparo no hay. En la ley 18.146 no está el régimen. Entonces, el propio artículo primero, el inciso segundo, dice que para el que no esté amparado, rige lo anterior. Es decir, nadie puede dejar de reconocer que si hay una situación de enriquecimiento injusto, si hay una situación de sociedad de hecho, y se configura, bueno, se reclama por ese lado. Pero la ley deja salvo ese tema. Aunque no lo hubiera dejado, creo que igual iba a regir, porque se trata de una situación en que hay perjuicio de una persona a otra, y por principio general del daño, eso se puede plantear. Bueno, cortamos un ratito para un café y seguimos.